Gracias por continuar con nosotros y como cada martes le doy la bienvenida a la psicóloga María Herrera, con quien vamos a hablar del daño que causan los padres ausentes. Muy buenos días, María, ¿cómo estás? Hola Nancy, buenos días a la audiencia. Oye, pues gracias por estarnos acompañando y por hablarnos de este tema de los padres ausentes que hoy en día, híjole, es cada vez más común porque no hablamos, lo estábamos platicando en el corte comercial, que no estamos hablando del padre que tal vez se aleja por una jornada laboral muy extensa o por X o por Y cosas, sino de padres que están, pero están en el celular o están en otras cosas. Sí, no hablamos solamente de la ausencia como tal, que regularmente los papás hombres son los que se van de las casas y terminan las mujeres haciendo la crianza con sus hijos y con otras redes de apoyo que es su mamá, sus hermanas y otras personas. Hablamos de la ausencia de ambos padres estando dentro de la casa y no estando. Híjole. No están en la plena atención, en la atención plena de eso que le está sucediendo a su hijo o a su hija. Ahorita hay una gran dispersión, lo hemos hablado en innumerables ocasiones en esta sección, sobre la dispersión que nos generan las plataformas, las redes sociales, los juegos, ¿cómo se llaman? Xbox, los PlayStation. PlayStation, el celular, estar en la televisión, ¿no? Cada vez hay más distractores y que son una forma de evasión también para los papás y para las mamás. Y los niños se sienten finalmente conectados a otro celular, a otro PlayStation. No quiere decir que los PlayStation no lo usen los papás. Regularmente hay una ausencia del padre, hombre, por el uso de el celular con juegos y de los PlayStation. Claro. Ojo con eso, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que hay una desconexión absoluta dentro de los padres y los hijos, ¿no? Y hablamos, obviamente no vamos a tocar el tema de las madres que deciden o no deciden, pero están en la crianza únicamente ellas con las hijas y los hijos, ¿no? Donde definitivamente el papá no existe y ese es otro tema, pero hoy vamos a hablar específicamente de cómo te desconectas de las necesidades de los hijos y las hijas a partir de estar siempre en el celular o a partir de no pensar, a ver, ¿qué requiere este hijo para mí? ¿Por qué fui papá? ¿Por qué fui mamá? ¿Por qué decidí tener hijos? ¿Y qué pienso de la paternidad, de las paternidades y las maternidades, ¿no? Porque se trata de criar, estás criando, eres parte, cada persona que hoy día tiene un hijo o una hija, estás creando y co-creando a la generación del futuro. ¿Y qué estamos transmitiéndoles a esas personas si siempre estamos desconectados, conectados en el celular, ¿no? Entonces ahora todo no deja de ser hoy todo o súper pasado al permitir demasiadas cosas, porque es preferible permitir y estar en la zona de confort de no acercarte a preguntar qué pasa o observar qué necesidades tiene esa criatura que heredó algún carácter, que tiene alguna situación que es importante para él. Claro. Es más fácil de enchufarlo a la tele o dejar que siga en el celular. Bye. Y tú te haces cargo de seguir desenchufada o desenchufado de esto, ¿no? Claro. Lamentablemente los más ausentes de los ausentes son los hombres dentro de la crianza de los hijos, ¿no? Por sistema, ahora sí, por el sistema en el que vivimos, los hombres siempre se dedicaban al ser proveedores. Cada vez es menos los que son definitivamente solo proveedores. Las mamás y los papás son proveedores. Sí. Pero a la mamá se le triplica el asunto de la crianza, lo que tiene que ver con ayudar a hacer tareas, con llevarlos a otros espacios más allá de la escuela común, aquellas actividades extraoficiales como son el karate, la pintura, el piano, la natación, todas esas cosas que hay ya de manera gratuita en muchos lugares. ¿Qué sucede? Que casi nunca está presente ese papá. No hay acuerdos claros en ese modo de actuar y por eso me preguntaba si existe terapia para padres, porque hay padres y madres que sí quieren ser mejor personas para sus hijos y se declaran incompetentes, claro, porque de repente la crianza te rebasa, siendo hombre o siendo mujer, pero más siendo mujer porque se te triplica la jornada. ¿Qué sucede?
que hay un agobio, es decir, ¿y para dónde le hago? Pero ese es el paso más importante, Claro. María, el darte cuenta y decir, bueno, aquí tengo un problema, tengo que resolverlo de alguna forma. Sí, ese es el paso más importante, el decir, a ver, aquí no está funcionando algo. Tengo particularmente una mujer que me encanta porque decidió, su marido le dijo, ¿te estás dando cuenta que estás rebasada en la manera de tratar a tus hijos? Y él es ausente en términos de su jornada laboral, sin embargo, es una persona que está presente de sus hijos porque encuentra cualquier oportunidad para estar presente, pero ella estaba tan agobiada. Y entonces me dice, es que necesito hacer algo porque me estoy dando cuenta que estoy gritándoles a los niños, que no les tengo paciencia, que necesito saber cómo manejar el asunto de que un niño estando conmigo llora, llora, llora y estando en la escuela es un ángel de Dios, ¿no? Y bueno, ahí vienen otros temas, se desatan otros temas de que es el daño de la ausencia. El daño de la ausencia viene por no conectar con las necesidades de tus hijos, por incluso ni siquiera conectar con tus propias necesidades. ¿Qué necesito yo aparte de estar colgada o colgado del celular, ¿no? Tiene que ver con el grado de conexión que tienes, con lo que significa y las implicaciones que tiene ser madre o padre y ser los dos, un equipo o cualquier figura de crianza que no necesariamente tiene que ser mamá o papá, sino que muchas veces están mamás que son solteras, que por alguna razón el padre no está, pero la hermana o la madre o alguien más, alguna amistad, funge como esta parte nutricia de una hija o de un hijo y cómo ponernos de acuerdo. Adquiere ese papel. María, ¿cómo afecta la vida de un niño cuando tiene padres ausentes? Siempre está buscando la aprobación en todos lados, siempre trata de ser el niño más popular, el niño más que llame más la atención, que necesita que alguien le haga caso. Y entonces, ¿qué sucede con muchas mujeres? Al tener esa necesidad de que alguien las reconozca, de que alguien los reconozca, buscan relaciones de pareja que son verdaderamente dañinas, violentas, de mucha humillación, de mucha te doy la vida, pero quiéreme, te doy la vida, pero trátame bien, ¿no? Te doy la vida, pero veme porque existo. Entonces, por eso es tan importante tomar en cuenta cómo vamos a hacernos cargo de hacer una construcción de maternidades y de paternidades responsables en términos de cómo estoy yo afectando con mi manera de verme a mí y de estar en esta vida, cómo afecto a la creación y a la educación de la siguiente generación, porque estamos hablando de que estas carencias en estos pequeños microcosmos que son las familias están generando las generaciones que son las guerreras, los guerreros, pero guerreros en mal sentido, los que hacen la guerra, los que se hacen la guerra internamente y los que van construyendo una sociedad cada vez más violenta, porque no existe esa contención, esa estructura, esa guía que representa el ser padre o el ser madre o el ser algún personaje nutricio. Por eso viene el asunto del alcohol, de las drogas. Y las drogas, llámese drogas psicotrópicas, llámese alcohol, llámese ludopatía, llámese adicción a los juegos, adicción al celular, y entonces se construye un vacío total porque no están presentes los padres de esa necesidad. ¿Por qué nunca se enteran los padres de lo que en realidad están haciendo sus hijos adolescentes, por ejemplo? Que se enteran porque no están conectados. No es una cuestión de una moral de no, es que la mamá trabaja, porque siempre se le echa la culpa a la mamá de algo, ¿no? Como la mamá trabaja, no tiene una guía. No, el papá y la mamá o quien esté nutriendo a esos hijos tienen que pensar en que esos hijos van creciendo como nosotros, con muchos traumas, con muchos problemas, con necesidad de expresarse, y entonces siempre están buscando esa aprobación y ese sentirse contenidos. Por eso es tan dañino cuando no están, y claro, todas las ausencias son dañinas, o muchas ausencias son dañinas, y también hablo de las ausencias que no lo son. Muchas veces tenía un consultante que decía,
Yo sé quién soy y el grado en el que puedo dañar a mis hijos. Wow. Y como no he podido cambiar, preferí irme de sus vidas porque yo no iba a hacerles bien. Y ese es un tema Ay, igual de complejo claro. que el de las ausencias. Claro, de tal claro. manera, es tomarlo en cuenta aquellas personas que no crean que tienen la capacidad de realmente nutrir a un hijo o a una hija. No tengan hijos porque sí, ¿no? No Claro. tengamos hijos porque hay un mandato social que te dice que tienes que tener hijos. Si no puedes, si no quieres tener una crianza comprometida, mejor no los tengas. María, qué ganas de quedarnos las horas platicando contigo. La verdad es que se me vienen a la mente muchísimos temas, por ejemplo, también esto de romantizar la maternidad y que todo es lindo. Tenemos que hablar de eso próximamente, Exacto. María, por favor, porque bueno, está muy ligado y son cosas que necesitamos y que se vale prepararse antes de ser padres, precisamente para evitar estas cuestiones. Exactamente, pues ya de entrada dejamos le pusiste un nombre perfecto. Yay, muy bien. Romantizar la maternidad. Ay, sí, porque es tan Así difícil es. y vemos pues muchos casos cada vez más. Pero bueno, María, ¿dónde te podemos encontrar? Gracias. María Herrera Páramo y Maitri La Vida en Armonía en Facebook y en Instagram. Y el celular es 99 95 52 78 67. Perfecto, pues muchísimas gracias. Gracias. Nos vemos la próxima semana y nosotros vámonos a la pausa comercial, pero quédese porque todavía hay mucho más aquí en CIPSE Noticias más temprano. Volvemos.